Bueno, Ya, pero hoy tenéis día que hacer estamos una con el intro. experto, hoy día, no, hoy día estamos con el experto Maximiliano Gallegos que nos va a hablar un poquito de la relatividad y cómo el campo eléctrico y el campo magnético son en verdad una ilusión y es iluso y de idiotas pensar que existen. Ah, sí, hola, hola, soy invitado especial. Muchas gracias por tenerme en tu programa aquí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, estábamos hablando del campo eléctrico, ¿no? Sí. Claro, claro. Yo, o Tú sea, yo te me había puesto habías el ejemplo comentado de, algo. sí, te había puesto el ejemplo del cable y los A ver, iones pero positivos y explica electrones bien el negativos. ejemplo para que la audiencia lo entienda. Ya, sí, ok. Vamos a empezar desde cero. Tenemos un cable, ¿verdad? Que, por el cual está circulando corriente. Entonces tengo electrones, en teoría, que se están moviendo y iones en la misma proporción que están fijos. Vamos a hacer con ese modelo, ¿verdad? Em, Claro, sí. los iones van, o sea, los electrones van fluyendo, digamos, hacia la derecha. Y afuera yo tengo una carga de prueba positiva, ¿verdad? Sí. Lo que pasa cuando la carga de afuera está estática es que si bien hay corriente moviéndose, para cada sección del cable ve una carga neta cero. Entonces por ley de Gauss no va a haber campo en el cable. Claro, al final como los electrones se mueven y todo, pero igual sigue habiendo misma carga en el cable es neutro, al final, como que Precisamente. no aporta Entonces nada. el protón o la carga de prueba de afuera no va a experimentar ninguna fuerza. El problema es cuando nos metemos con relatividad y movemos el- la carga de prueba a la misma velocidad que los electrones y estamos asumiendo que los electrones se están moviendo muy rápido, como a la velocidad de la luz, ¿no? Lo que no es verdad es que es un cable de cobre porque tienen solo la velocidad de deriva. Se está moviendo ahora al mismo paso que los electrones, ¿sí? Entonces siempre los ven estáticos. Y ahora serían los iones los que se mueven hacia la izquierda en su marco de referencia. Pero el problema es que como Claro, tiene tenemos sentido. que tomar en cuenta distorsión relativista, eh, tanto los protones como la distancia entre ellos se acorta o se alarga. No, se acorta, ¿no? Se acorta la dirección del viaje, así funciona la relatividad. Sí. Precisamente. Entonces, la dirección entre los protones, o sea, la distancia entre los protones se acorta y vamos a observar que hay mayor densidad de protones que de electrones porque están más compactos. La carga se preserva a pesar de que la forma de los iones positivos esté un poco deforme. Va a haber una carga neta positiva y se va a repeler del cable. Pero no sé si ese Claro. es no sé si ese es el efecto. Estoy intentando usar la mano derecha para ver la fuerza magnética. Pero Pero el punto es que este sería el eh, efecto de la fuerza magnética visto desde el punto de la carga móvil, ¿verdad? Entonces empezamos a discutir de que este concepto daba solo a entender que el campo magnético y la fuerza magnética era consecuencia de la interacción eléctrica y la relatividad. claro, habíamos quedado en eso, ¿no? Que Sí, este experimento mental o esta como situación que podría existir da a entender como que el campo magnético no existe y es realmente la fuerza eléctrica la que existe, que está provocando ese efecto debido a que las distancias se acortan por los principios de la relatividad, siendo la relatividad algo como del movimiento del espacio, no como externo, nada que ver con precisamente. las cargas eléctricas. Sí, Em, pero esa lógica, te contaba, creo que falla un poco y este experimento está muy bien, me parece muy bacán, pero creo que da un poco a entender que es el campo eléctrico el que existe, como fundamentalmente, como externo claro. a todo, y el campo magnético es una ilusión al final. Sí, Em, pero si nos ponemos en los zapatos de la relatividad nos tiene que decir, nos dice, de hecho, que los marcos de referencia no son absolutos. claro. ¿Verdad? Eso es lo que hablamos del éter, ¿no? No existe Estábamos un también campo de hablando del referencia, un éter y sistema que de no hay referencia. un marco de referencia Todos subjetivo tenemos que existe. estar de acuerdo. Todos tenemos que Sí, estar de acuerdo. No hay uno.
no hay uno superior a otro, ¿no? precisamente. Qué buena filosofía. Eh, con la filosofía copernicana. Pero bueno, eso está afuera de lo que estamos hablando. Estaba Sí, hablando sí, del sí. movimiento, no de No, una por favor, no filosofía. nos vayamos en tangentes. Sí, sí, sí. Bueno, el problema es que esta idea de que el campo eléctrico es lo que existe y el campo magnético es una ilusión no se cae por este principio. Porque podríamos estar en el experimento mental, nos ponemos en la posición de la carga eléctrica, ¿verdad? Pero Sí, si nos ponemos en la posición de un observador externo, el observador externo no ve que las cargas dentro del cable se estén acortando. O sea, el efecto para él es distinto. Entonces, no, para él claro, sí existe el magnetismo. claro, porque hay carga neutra en Entonces, el cable. claro, el magnetismo tiene que existir, si no, no tiene sentido. No es hasta que nos ponemos en el punto de vista de la carga, que es el campo eléctrico. O sea, al final, por esta idea de la relatividad, que nadie es especial, por un lado, podríamos argumentar al revés. Es decir, partir desde el punto de vista de la carga eléctrica y decir, lo único que existe es carga eléctrica, pero salimos de la carga eléctrica y nos damos cuenta que lo que existe es el campo magnético. Entonces, se cae a Y solo hay pedazo esa idea. sentiría. Claro, se cae a pedazo esa idea de que es el campo eléctrico el que existe. Porque igual da un poco esa sensación, ¿no? Claro. Cuando se ve en electricidad de que el campo magnético nace del movimiento de las partículas cargadas, Ujú. da esa idea como que el campo magnético no es tan real, es como un efecto eléctrico. Una consecuencia. Claro, claro, sí. Pero lo que es choqueante es de este experimento es que el campo eléctrico tampoco debería de por qué existir. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué existe realmente? Como que, ¿qué es aquello que genera las fuerzas de Ok, las que te voy estamos a hablando? decir, ¿No? yo no conozco la respuesta, tú claramente la conoces, pero yo pensaría que si bien entonces el campo eléctrico puede tener como consecuencia relativista el campo magnético y el campo magnético puede tener como consecuencia relativista el campo eléctrico, tenemos que llegar a algún acuerdo o definir uno o definir una conjunción de ambos, un campo electromagnético que opera cierto de esta manera en donde el movimiento de uno genera un efecto que está conectado por la relatividad y pareciera ser un buen puente también entre interacciones más clásicas o más ligadas a la física cuántica, tal vez el electromagnetismo, porque todos los modelos de las fuerzas, de las cuatro fuerzas, gravitación, la fuerza fuerte, la fuerza del electromagnetismo, la fuerza electromagnética es la más completa, tiene la partícula de interacción y todo. Pareciera que toda la física quiere seguir ese modelo. Entonces, ligarla al relativismo de esta manera y que sea fundamental en el desarrollo electromagnético me parecería una ventaja importante. Entonces, yo por lo menos diría que eso era lo que hicieron los físicos y que dijeron, a ver, no hay campo eléctrico, no hay campo magnético, hay un campo electromagnético que opera de esta manera, como que lo unificaran. Pero bien, tú dices que pensar en campo eléctrico y pensar en campo magnético es iluso. Entonces, ahí ya me estás desarmando un poco todo lo que vendría siendo Maxwell, ¿eh? Que tiene las ecuaciones definidas en los campos y todo. Así que, por favor, ilumínanos de por qué el campo eléctrico ni el campo magnético existen, si es que entendí bien. O sea, sí, tienes razón de que es un poco confuso. Hay que pensar en la ecuación de la fuerza electromagnética o la fuerza de Lorentz, que combina el efecto del campo eléctrico y el campo magnético. ¿Qué nos dice esa ecuación? Precisamente. No sé si tú la conoces. QB es igual, o sea, QB cruz B, Sí, ¿no? bien. Es igual a la fuerza. Sí. Más E, que sería el campo eléctrico. Más Toda E, la sí. fuerza que puede Ah, experimentar claro, una sí, la fuerza carga, electromagnética, perdón. Sí, sí, sí. Estaba pensando solo en la fuerza magnética. ¿eh? Más Toda la QE. fuerza que puede Sí, experimentar una carga depende de esos dos términos, QE y QV cruz B. Entonces, precisamente. eh, pero en esa ecuación aparece V, ¿verdad? La velocidad. ¿V qué es? La velocidad. ¿Y qué pasa con la velocidad? Es la variación de la posición, es la derivada de la posición. Es Es el. relativa. Lo Claro, sabemos es desde relativa. Galileo. Y si la velocidad es relativa,
y la fuerza para todos los marcos de referencia tiene que ser la misma, porque no tiene sentido que sienta una fuerza en un marco de referencia y sienta otra distinto en otra, ¿verdad? Claro, Eso sí, que es una a eso que contradicción nos lleva a aparente. pensar. Es una contradicción, ¿verdad? Entonces, Sí, a menos que un término aumente y el otro disminuya cuando cambiamos de velocidad, ¿cachai? Entonces, en un marco de referencia con cierta velocidad, eh, podemos pensar en un valor de la fuerza magnética, del campo magnético, y en un valor del campo eléctrico. Pero al cambiar de marco, la velocidad de la partícula con respecto a nosotros cambia también. Entonces, sí o sí tiene que, ese efecto de cambio de, cambio de sistema de referencia tiene que cambiar para ajustar que la fuerza sea la misma. Y eso se hace cambiando el valor de E y el valor de B. ¿Entendiste eso? sí, creo que entendí. O sea, viendo la fórmula, muy básicamente tenemos F igual Q, paréntesis, V cruz B más E, ¿no? Entonces, tenemos Sí, que al cambiar nuestro marco de referencia, V va a ir variando, pero necesitamos que F sea constante, ¿no? constante. Sí. Entonces, si es que Q no varía, si es que V varía, tenemos que variar ya sea V larga o E, que están relacionadas, el Bueno, campo magnético y el campo eléctrico. y de hecho lo que pasa comúnmente es que dependiendo de cómo sea V, va a subir E, va a bajar B, V y B van a cambiar de maneras diferentes. Y eso nos da a entender que que B larga y E, que son los campos, son eh, no son entidades separadas, son una única entidad que desde un punto de vista se ve de cierta forma y desde otro punto de vista se ve de otra forma. ¿Cachai? Sí, Entonces, imaginar que E por sí solo existe, separado de B, contradice el principio de relatividad, necesariamente. claro, pero O no sea, implica que no exista el campo eléctrico. es que sí implica porque, ¿por qué en un... porque, a ver, ¿a qué se refiere con que, a qué me refiero yo con que el campo eléctrico es una ilusión o con que el campo magnético es una ilusión? Me refiero a que no es una entidad que se mantenga constante, ¿me entiendes? Dependiendo desde donde tú lo veas, va a ser distinto. Y eso significa que el E en sí, como que no puede existir sin el B larga, ¿me entiendes? No es independiente. Por lo tanto, es una parte de algo más grande. A eso me refiero con que sea una ilusión. Creo que entiendo el punto de vista. O sea, está bien, tenemos ecuaciones que nos van a relacionar E, como las ecuaciones de Maxwell, y ecuaciones que nos van a relacionar B por las ecuaciones de Maxwell, pero el principio de relatividad realmente ata el campo magnético y el campo eléctrico de una manera en donde no puedes tener el uno sin el otro. Y dependiendo de tu marco de Exacto. referencia, vas a ver los distintos. Entonces no son constantes universales. Efectivamente. Ahora, Y como no son campos universales, no podemos considerarlos tal como separados. No sé si me precisamente, entiendes. sí. Entiendo a lo que te refieres y tu punto. Y quería ver si es que podemos ir un poquito más y decir que el campo magnético y el campo eléctrico son funciones de la velocidad de nuestro marco de referencia. Sí, pero ocurre algo muy curioso. Es que juntar B, el campo magnético, con el campo eléctrico, ya elimina el problema. O sea, al combinarlos los dos de la forma que aparecen las ecuaciones, eh, hace que el conjunto campo magnético-campo eléctrico, ese sí que sea constante. No sé si se entiende. Lo que tú habías Ya dicho antes. veo. Ya. Ah, o sea, yo estaba en lo correcto. O sea, llegué a la Sí, pero conclusión correcta la chuntaste justo por en mi el pura... punto. No sé si juntarle, yo creo que lo derivé, tuve un proceso muy calmado. Sí. Ahora sí, bien, creo que tu explicación de que el campo eléctrico y el campo magnético son ilusiones está un poquito clickbait, ¿no? Porque No es claro que tan existen, clickbait, porque claro, pero claro que existen, solo que hay que unificarlos para que sean campos, como pensamos en es que campos. claro, es como cuando entendemos la gravedad ya no como una fuerza,
y no como un espacio-tiempo, eso no significa que entenderlo como una fuerza no sea útil o no sea Precisamente. sencillo. No sea Eh, útil y no sea aplicable a ciertos escenarios y pero funcione. Pero efectivamente nos habla de algo más profundo, porque si nos quedamos con esa idea inicial de que el campo eléctrico y el campo magnético son cosas separadas, que de alguna forma están conectadas, eso es una idea que está errónea con lo que sabemos. Lo que ocurre es al revés, que tenemos esta cosa y esta cosa se manifiesta de una manera o de otra dependiendo de las circunstancias, ¿entiendes? Y una la llamamos electricidad y otra la llamamos magnetismo. Qué loco Es eso, como ¿no? que los seres humanos partieron con el puzzle al revés. Dijeron, Ujú. oh, existe esto que se llama electricidad, qué bacán. Oh, y nos damos cuenta que parece un campo. Después dijeron, oh, existe esto que se llama magnetismo, qué bacán. Oh, parece un campo. Tratamos de juntar las dos cosas y nos dimos cuenta que sí existe una correlación. Entonces, primero descubrimos uno, le pusimos un nombre, después el otro, le pusimos un nombre, nos dimos cuenta que estaban conectados, inventamos dos ecuaciones describiendo cómo se comportaban por separado y dos ecuaciones cómo se estaban unidos y las juntamos en cuatro y dijimos, ya, esas son las ecuaciones de Maxwell. ¿Viste? Claro. O sea, pero tú Y decías que ya Maxwell entendía la relación entre campo magnético y campo eléctrico, eso solo vendría después con Einstein y su principio de relatividad. yo diría que Maxwell puso la primera piedra, yo diría incluso Faraday, ya fue el primero en pensar en esta idea. Claro, Porque en la relación entre el campo magnético y el bueno, no campo, sé o si tú sea, sabes, pero Faraday era muy religioso. Él tenía esta idea de que Dios creó al mundo de manera conectada. Entonces, él pensaba que todas las fuerzas y todo lo que vemos estaba conectado de una manera muy profunda. Entonces, una vez reconoció que el campo eléctrico y el campo magnético eran campos, o sea, eran entidades que se manifestaban, fue ujú, porque al inicio se pensaba como fuerza, ¿verdad? Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? claro, Eh, pero él fue el de la idea del campo, que había una carga y de la carga emitía algo. Eso fue idea de Faraday. Él no puso las matemáticas porque la verdad él era muy malo en matemáticas, pero esta idea la propuso en una lecture. Y luego claro, Faraday, y luego en Maxwell una fue a charla. hablar con él, porque Maxwell en la universidad había estudiado mucho el tema de fluidos. No sé si tú estabas enterado que él ha metido mucho en la termodinámica. Em, Desconocida ese hecho. Sí, él está metido en fue uno de los primeros que pasó de la termodinámica a la mecánica estadística y ayudó a generar la teoría de los gases como partículas individuales. Como Eh, corpúsculo. exacto, la teoría, ¿cómo se llama? Eh, no me acuerdo, pero fue uno de los fundadores de esa idea, junto con Boltzmann. Bueno, pero Maxwell sabía mucho de fluidos por el tema de que estudió eso en la universidad. Y al escuchar la idea de Faraday, fue a hablar con él, y de hecho aparece en la serie Cosmos, esta conversación que tuvieron, y hablaban mucho sobre qué es lo que era el campo eléctrico y el campo magnético, y ponían a discutir. Y él matematizó esta idea de que los campos eran algo que emitían las cargas. ¿Mm? Y fue Maxwell al final el que dio el paso que Faraday nunca pudo dar de unificarlo matemáticamente. Claro, precisamente porque Pero Faraday Faraday fue no estaba tan metido eh, en la matemática y Maxwell pudo formalizarlo. Exacto. Pero Faraday sí mostró que había una conexión muy profunda. De hecho, hizo un experimento que fue que tomó luz y la dobló con magnetismo. Es un experimento muy loco. Claro, que es Y que si precisamente lo que se usa ahora en el CERN y en los aceleradores de partículas para redirigir todas las exacto, partículas que hacen exacto. colisionar y usan campos electromagnéticos. Para campos eléctricos para acelerar y campos magnéticos para cambiar la dirección, si no me equivoco, ¿no? Porque el campo magnético no produce trabajo. Pero claro, igual que esta pregunta de como, ya, ok, existe el campo electromagnético y si se comporta de cierta forma, decimos que es campo eléctrico y si se comporta de esta otra forma, decimos que es Claro, campo claro. magnético.
O Sí, decimos que es un actor que tiene dos acciones y puede accionar eléctricamente y puede accionar magnéticamente y las dos son muy distintas. O o sea, una son, combinación de los dos, depende de los pero factores claro, que hayan. como por teorema de superposición siempre podrías identificar cuáles son los... No existe una propiedad tercera que salga de la combinación de ambas, sino que siempre es una suma independiente, ¿no? Y cáchate que es muy curioso que no fue que descubrimos la relatividad y después dijimos esto, sino que fue al revés. Fue que esto es muy loco, lo voy a tratar de explicar de manera sencilla. La electricidad y el magnetismo fueron cosas muy empíricas al comienzo, ¿no? Sí. Tú conoces Ampère, Gauss, gente así, Orsted, era muy, claro. Ørsted, todo muy experimental, ¿verdad? Entonces empezamos a crear esta teoría matemática de la electricidad, que todo culminó con Maxwell, de manera empírica basado en lo que veíamos, en lo que estudiábamos y todo, ¿verdad? Ujú. De manera independiente a todo el resto de la física. O sea, se trató de conectar varias veces, pero como que todo esto estaba basado en los experimentos que podíamos testear, medir, ¿ya? De la naturaleza, directo. Vimos la naturaleza y le Le copiamos, copiamos la textual, tarea, sí. como y le copiamos la tarea, exacta. Eh, pero sin preocuparnos de que tuviera que ver con el resto de la física. Nosotros asumimos que la otra física iba a tener que coincidir con esto nuevo que estábamos descubriendo de la electricidad. Claro, ¿Ya? Y llega Maxwell, propone sus ecuaciones y es como toda una manera diferente de ver eh, un aspecto de la realidad, que es la electricidad y el magnetismo, y cómo están conectadas. Estamos describiendo esta nueva entidad física, que es el campo electromagnético, el que te dije que existía realmente, ¿verdad? sí, Ya. Y ocurrió algo que creo que tú sabes, el tema del éter, ¿no? claro, el marco de El, referencia supremo al cual todos tenían que actuar. Y era una teoría muy popular o la teoría del momento a finales del siglo XIX. claro, ¿podrías explicarlo un poco más? Porque por si la gente no... Claro, claro. El, el problema que tenía el electromagnetismo en ese entonces era que no seguía las transformaciones de Galileo. La transformación de Galileo, el experimento o el ejemplo más famoso que tiene Galileo era que hizo una apuesta, como todos los problemas famosos de la física tienen, hizo una apuesta. Un señor, no me acuerdo quién, le dijo que si es que soltaba un objeto desde un barco que se estaba moviendo, el objeto se movería independientemente del barco y caería más atrás en el barco, en la dirección de movimiento. Y Galileo, según su principio de relatividad, decía que El que no, hablamos... la pelota mantendría su marco de referencia y caería directamente abajo como si es que el barco no se estuviera moviendo. Y lo pusieron a prueba y claro, Galileo tenía razón. La suma de la velocidad de la pelota era la velocidad de la pelota vertical cayendo, pero también se toma en consideración la velocidad horizontal del barco. Entonces por eso estamos nosotros aquí en la Tierra, estamos girando y no nos movemos porque estamos en un cierto marco de referencia, ¿no? Tenemos velocidad, solo que no lo podemos notar porque todo a nuestro alrededor también se está moviendo con la misma velocidad. El problema de las ecuaciones de Maxwell era que intentaron usar estas transformaciones para ver si es que las ecuaciones de Maxwell eran aplicables en todo el universo. Y llegaron a un problema porque empezaban a aparecer contradicciones y pareciera ser que las ecuaciones de Maxwell no se mantenían como las ecuaciones de Newton de fuerza y las ecuaciones de velocidad, de cinemática, se mantenían a través de transformaciones de Galileo. Y ese era un gran problema. La solución que se creó para extrapolar o para pensar que cómo aplicar las ecuaciones de Maxwell universalmente era que tenía que existir un espacio eh, pseudo metafísico, Un espacio, un ente estático, un ente algo que estático existe en el universal, universo. independiente de Claro. la Tierra, independiente de todo, que tenía que ser el marco de referencia basal, tenía que ser el marco de referencia independiente y las ecuaciones de Maxwell, digamos, funcionaban ahí de cierta manera y en la Tierra funcionaban como las vemos acá. Y ahí aplicaría el principio de Galileo, se supone. Pero tenía este supuesto del que no teníamos evidencia, que era creer que hay un marco externo universal, ¿no? Y no es una mala Sí, teoría, yo diría, pero requería este recurso adicional
y que no tenía sustento empírico ni de ningún tipo. Claro, se especulaba que el problema con las ecuaciones de Maxwell es que establecen que las ondas electromagnéticas, no sé si se entiende que es una onda electromagnética, ocurre que lo eléctrico y lo magnético están acoplados de tal manera que se puede generar uno y la vibración de uno genera el cambio en el otro. Entonces se pueden pasar energía entre campo y campo. Y eso se transmite en el espacio. El tema es que las ecuaciones establecen que esta transmisión entre campo y campo se tiene que hacer a una velocidad constante. Depende de propiedades del universo estática. Entonces, esto choca directamente con lo que decía Sebastián, que eh, si lanzamos una pelota desde un barco en movimiento, entonces la pelota va a la velocidad del barco, ¿no? Claro, Y, pero si prendemos una linterna o una luz, según Maxwell, según las ecuaciones de Maxwell, la luz debería ir a la velocidad de la luz, no a la velocidad del barco, lo cual es extraño. No debería pasar eso. claro, no, no es la suma Eh, de la velocidad de la luz y la velocidad del barco. Si que está en el barco, la persona debería, o un observador externo debería ver que la luz se mueve con la velocidad de la luz más la velocidad del barco. Pero por las ecuaciones de Maxwell, la transferencia de ondas electromagnéticas, en particular la luz, siempre se hace a la velocidad c. Entonces, tanto para el observador entonces, fuera del barco y para el observador dentro del claro. barco, la velocidad de la luz sería c. Y eso contradice con las transformaciones de Galileo. Entonces, los físicos, que no son tontos, se pusieron a pensar cómo arreglamos este problema. Y dijeron, Sí, este ente, el campo electromagnético, tiene que ser un ente, como yo mencioné anteriormente esta idea de que era una combinación y era como lo que existía, ¿verdad? Era como un ente físico. sí, Entonces, los físicos llegaron a la conclusión, que yo la encuentro muy razonable, este ente físico era un marco de referencia universal, en el cual la luz se comporta como las ecuaciones de Maxwell. Pero nada dice que este marco podemos movernos con respecto a este marco y darle velocidades o como, y por ejemplo, si este marco, esta entidad que llamáramos, no sé, por ponerle un nombre, le ponemos éter, como lo pusieron ellos. claro. Nos moviéramos en contra del éter, habría como un viento del éter, y eso afectaría a la velocidad de la luz. Pero desde el punto de vista del éter, la luz iría a la velocidad de la luz. Entonces, ahí no habría contradicción, arreglaríamos todo y todo seguiría las ecuaciones de Newton comunes y corrientes. Precisamente. Entonces, esta idea del campo universal, el éter, no es una tontería, sino que es una idea para eh, que lo del Galileo funcione Y con las ecuaciones de Maxwell. una solución para conciliar este problema que había en el electromagnetismo. ¿Recuerdas quién propuso el éter o qué grupo de físicos? Sé que Lorentz tenía que estar metido por ahí por sus transformaciones, pero no sé si era partidario del Eh, éter o... es que la idea de éter viene desde Huygens. Huygens era el que estaba en contra de Newton. Propuso que Ujú, la luz era una onda. Y propuso que, como toda onda, tiene que haber un medio que transmita la energía de la onda. Él propuso que este medio lo llamó éter. Y luego, con el ya, experimento de Thomas Young, se comprobó que la luz era una onda era y una se onda. quedó el nombre de éter. Claro. Y ya después se pasó a la idea de campo magnético y eléctrico, pero se siguió utilizando el eslogan del éter como para hablar de este marco de referencia universal. Y qué irónico que tenga que venir la idea de Huygens a rescatar a la Sí, trazabilidad de las fuerzas de Newton, ¿no? sí, sí. Al final se Igual terminaron ayudando. creo que, creo que había esta idea de que el éter era como algo más profundo, que iba más allá de había como una idea muy difusa de lo que era y se creía que era el originador de la luz o algo así. Pero sí, efectivamente, como dices tú. Creo que Tenía, fue así. tenía algo de mística Ahora, asociada. esta idea de que lo que existe es un ente separado y este es un sistema de referencia universal
se cae a pedazos. Se cae de pedazos porque si la Tierra se mueve con respecto al éter, pues la Tierra sabemos que está moviéndose, y si el Sí, éter es estático para todos, entonces si no vamos en la dirección del éter, la luz caga todo, muere. Como que queda la embarrada. queda la embarrada Claro, claro. porque significa que si nos movemos en cierta dirección en contra del éter, debería, como cuando uno va en un auto, el aire Sí, es estático, ¿verdad? Pero cuando uno va en un auto y saca la mano, siente un viento, sientes la resistencia porque tú ¿cierto? te estás moviendo. Tú te estás O, moviendo y el o aire para está ti el estático, aire se está moviendo. pero... Claro. Las ondas de sonido le pasa que si el aire se está moviendo, va en la dirección del movimiento del aire. Entonces debería pasar lo mismo con el éter. Si nosotros nos movemos en contra del éter o a favor del éter, la velocidad de la luz debería cambiar. Claro. Entonces, como la Tierra se está moviendo, debería sentir un viento del éter. Entonces, dos científicos se dedicaron a medir esto, el viento del éter. Eh, si existía el éter, tenía que existir el viento del éter, ¿no? ¿Cómo lo midieron si es que no existe? Trataron de medir la velocidad de la luz en una dirección, que es en la que se mueve la Tierra, y en la otra dirección, en la que la Tierra técnicamente no debería moverse Ah, este es el contra el éter. experimento de eh, Morrison Morley. Harrison. Michelson y Morley, Michelson y dos Morley. Sí, científicos. sí, 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 sí. El aparato con el que lo midieron se llama interferómetro, pero los detalles no son importantes. Lo importante es que midieron la velocidad de la luz en una dirección y después la midieron en la otra. Y se dieron cuenta que, adivina, redoble de tambores, ¿qué pasaba? En roble de tambores había, bueno, me sé el diseño experimental básico con el separador de los rayos de luz y cuando está en movimiento y cuando no está en movimiento. Y resultaba que la velocidad de la luz, bueno, o sea, yendo más en línea con lo que dices tú, porque podría ser el resultado que yo me conozco, no observamos el viento del éter, sino que la velocidad de la luz es la misma tanto para el experimento cuando se está moviendo que cuando está quieto. Perfecto, perfecto. No lo podría haber explicado mejor. La Gracias, gracias. velocidad es la misma independiente de la dirección en la que lancemos o donde creamos que esté el éter, como que no da lo mismo. Como que medimos siempre lo mismo. La velocidad de la luz es tanto. Como que Lo nosotros cual, fuéramos el según las éter. ecuaciones de Maxwell, también. Pero Lorentz pensó, aquí es cuando entra Lorentz. ¿Te acuerdas, Lorentz? De las Ah, transformaciones de Lorenz entró Lorentz. después. Lorenz entró. Lorentz vio el experimento y dijo, esto no puede ser. Algo tiene que pasar. Para que exista el éter y eso esté en concordancia con lo que observó Michelson y Morley. Entonces él dijo, si no puedo cambiar, esto fue muy trampa de parte de él. Eh, si no puedo cambiar la medición de la velocidad, ¿qué es lo que sí puedo cambiar? Y él dijo, así dijo, no me lo estoy inventando yo, así fue lo que dijo él. Tú crees Para que que lo el dijo en éter español? exista, ¿Tú crees que lo dijo, lo dijo tal y como lo han para que el mencionado? éter, no lo dijo en español, obviamente, si es como alemán o Este no algo lo así. dije yo, este lo dijo Lorenz. Sí, para que el éter exista y tenga sentido esto de que no sintamos el viento del éter, entonces en la dirección, si te mueves en la dirección del viento del éter, las distancias se acortan. Eso es lo que dijo él. Y si te mueves en contra, las distancias se alargarían. Alargan, Y efectivamente. ese es Entonces, el... Pero ahí hay un problema, ¿no? Porque así, nosotros solo vemos que así las los distancias se científicos no contraen. podrían medir el éter. Ah, se inventó una excusa para la cual dijo, ah, bueno, pero mira, si es que no puedo, no puedo cambiar las mediciones, pero puedo crearme una nueva teoría que me dice que, uy, justo no puedo medirlo, entonces créanme que existe, pero no podemos demostrarlo. Claro, forzó en las ecuaciones y dijo, miren, por esto es que no estamos midiendo el éter, porque ocurre este nuevo cosa física que descubrimos. Y de hecho Bueno, llegó a formular que el tiempo también tenía que cambiar. llegó tan lejos. Es muy loco. Llegó súper lejos. Y esas Ya. transformaciones para que el éter concordara con la teoría de Newton, con la teoría de Galileo, digo, se llaman transformaciones de Lorentz. ¿Mm? Muy loco, ¿no? Fua. O sea, originalmente Lawrence dijo que el tiempo era relativo. Efectivamente.
Y Tiempo Einstein igual se relativo y robó todo el crédito. distancia relativa. Pero aquí está la cosa, po. Él dijo que era todo con respecto al éter, entonces en el éter no pasa nada, po. En el éter el tiempo es normal y las distancias son normales, po. Si es que estamos por culpa del éter es que se alteran las cosas, ¿cachai? Echémosle la culpa al éter. Echémosle la culpa al éter. Si tú tienes un mal día, estás con problemas, dice, todo es culpa del Maldito éter, éter. maldito éter. Maldito Así, éter. así, Tu así. viento me hizo tener un mal día. Ya, sí, ya, pero ya para terminar la historia, muchos otros científicos les pasó lo mismo. O sea, vieron lo de Lorentz y dijeron, ah, ya, tenemos nueva cosa del éter, ocupémosla. Juan Caré y entre otros matemáticos y físicos cayeron en la misma trampa. Llegaron a incluso se llegó a la ecuación E igual a mc al cuadrado con el éter. ¿En serio? Real. ¿Quién llegó Poincaré, a esa? ¿Quién llegó a esa? Poincaré midió que el electrón lo pensó como una pelotita. ¿Ya? Ajá, Y como una pelotita cargada eléctricamente. ajá. Entonces, como la carga eléctrica se repele, si es del mismo signo, eh, él estableció que tenía que haber una fuerza que mantenía al electrón junto, ¿ya? Y calculó la energía asociada a esa ¿Qué? fuerza y le dio E igual a mc al cuadrado. Locura. ¿Qué? Encontró la energía de... ¿Cómo se llama? La energía de ligazón. La energía... Sí, Es la binding. energía Binding de energy. Pero sí, la energía que mantiene a un electrón núcleo junto. juntos, conocemos. La conocemos porque nos da esa Bueno, pero él lo energía. pensó Pero en con el un caso del electrón. electrón. Claro, Pero claro, se ahora, habían ahora nosotros descubierto eso. pensamos en los electrones como fermiones y leptones, que diga. Leptones y partículas fundamentales. No hay una fuerza asociada a mantener el electrón junto. No, no, eso es una idea que después se desechó, pero llegó a la fórmula y de hecho dijo, y después dijo, llegó al efecto de que mientras más rápido te mueves, más pesado eres, porque por la cosa del viento del éter. O sea, toda una O movida, sea, ahí ya como todo estamos un- entrando en territorio pero cuántico, porque describió Ah, sí, la pero es fuerza de que, bueno, atracción. él en su modelo lo escribía todo de manera clásica, con el electromagnetismo, todo muy estándar, como que Claro. todavía no se abría Claro, cuántica. pero esas ideas parecen más adelantadas a su época. Sí, el tipo era un genio. Igual seguía diciendo que el éter existía. Es que Claro, la pero es idea del que éter es bonita, ¿cachai? es Como que bonita no. y es inquebrantable, porque aquí salió Lorenz diciendo, no, es que no, es que Claro. tú juras que la estás midiendo, pero en verdad no la estás midiendo. Jura, créeme que existe. Es un poquito eh, des... Es que, es que piénsalo. Piénsalo desde el punto de vista físico. Si no existe, ¿qué es a lo que te lleva? Si no existe el éter. Claro, y esta era la hipótesis de Einstein, ¿no? Digamos que Sí, yo le sí, creo yo le sí, creo a Galileo. pero solamente piensa un segundo. El éter no existe, ¿ya? Todo lo que Ya. sabíamos estaba equivocado. Sobre que si el éter no existe, significa que existe algo que rompe con lo establecido por Galileo hace como no sé cuántos años. Entonces, sobre Galileo está construida las leyes de la cinemática y sobre la ley de la cinemática está construido Newton. Y sobre Newton está construida toda la física, ¿ya? Claro. Entonces Entonces, si te vas se nos en, cae bastante. si vas en contra del éter, estás como sacando, es como cuando tú tienes el juego este de los bloques, ¿cómo se llama? El Jenga, Jenga. sí. Estás tratando, y si tú eliminas el éter es como sacar el bloque que está la parte más abajo. Ya. Se te Se cae desmorona todo. en esencia todo. Entonces ir en contra de la noción del éter no era buena idea. No, no, no. Es como que, pero tú qué vas a pensar si eres un físico en esa época? ¿Vas a decir, no, arreglemos un poco el éter o botemos toda la física abajo, eliminémosla y empecemos de cero? Como Claro, yo diría, a que, ver, intentemos refinar una opción más moderada, ¿no? Refinemos este éter claro, para que tal vez tú tenga un irías, poco más de irías por sentido. eso, porque como que tiene más sentido arreglar una cosita que de arriba que desmoronar la parte de abajo, po. Como que, Claro. Pero Einstein ¿cachai? dijo, mira, no vamos a demorar en la entera, yo le creo a Galileo, pero esta cosa del éter no me, no me llama.
¿no? Sí, ¿No bueno, existía? Einstein partió diciendo éter, o sea, vos- empezó con la idea elegante de que el éter existía. De hecho, él en su juventud trató de imaginarse cómo podía ser este éter. Durante toda su juventud, él fantaseó con el éter, Claro, ¿ya? como Es uno muy hace. loco. Como... O sea, Sí, yo lo he hecho, obvio. yo Es lo he hecho. que, Yo en mi fin de semana, o sea, estamos a domingo, todo el fin de semana me pasé imaginando el éter, claro. es que, ¿quién no se imagina el éter en sus sueños? O sea, es como, yo me Claro, imagino una yo vida con el sueño... éter, matrimonio, así que conozca a mi familia, claro. Acorta las distancias, alarga los tiempos, entonces como que un tiempo con el éter es como un millón Claro, de claro. años, así. Sí. Muy bonito. Ya, pero, y Einstein era un fan, era como Incrediboy, ¿te acuerdas de ese Lo Increíble? Sí. Era como Ya, con el él éter. Y era el fan Mister Increíble era el acérrimo. éter. No, Mister Increíble era Maxwell. Ya, ya, perfecto. Era fan de ¿Quién es, Maxwell. quién es Elastigirl? ¿Quién es Sí, Elastigirl? él, La esposa de Maxwell. Fran, claro. No sé. Max Planck tendría que ser Elastigirl Max Planck porque tendría que ser. Claro. si ver su otro ídolo. Bueno, entonces él por eso estaba metido en esto, en esta idea y bueno, siguió los trabajos de otra gente en la carrera y, y llegó, y mucha, tú sabes la historia de Einstein, pues, ¿no? Que O sea, sí, salió de eh, la universidad, empezó a trabajar nadie lo quería en contratar, una oficina de patentes en Suiza. Estudió también en Suiza. que ese trabajo de oficina de patentes sonará muy rasca, pero no es tan rasca, o sea, es como un trabajo normal. Pero es Claro, que ese pero trabajo no ni era un siquiera lo físico, consiguió él. Ese trabajo ¿no? se lo dio porque el papá de un amigo era dueño de la Nepotismo. oficina. Nepotismo. Le dio un trabajo como de Por consuelo, pena. o sea, por pena, De sí. consuelo. Y sí, Claro. porque, Pero pucha, llega el Annus Mirabilis y a los 26 años empieza a publicar estos artículos, ¿no? Y llama la atención de sí, Max Planck. Y sí, bueno, los ahí primeros le artículos de dice, Einstein no fueron la relatividad especial, que quede claro, él habló de muchas otras cosas. Eh, no, claro, claro, la relatividad realmente, especial viene después. Primero lo primero grande que tiene es el efecto fotoeléctrico, ¿no? sí, 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 sí. Y está muy relacionado con lo que estábamos hablando de la luz, pero para la conversación de ahora como que no tiene tanta relevancia. Lo que tiene relevancia es el artículo 3 que sube, el número 3 se llama, eh, ¿cómo era? Electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Claro. En Sí, ese sí, sí, sí. artículo establece las bases de la relatividad y parte en el artículo diciendo, rechazando la idea del éter. Upa. Abandona el éter y dice que todo es más fácil si, dice literal, como que no son literal sus palabras, pero dice, todo es, partamos asumiendo que el éter no existe. Y van a ver que Como todo sale que, más facilito. exacto. Ya. Y la idea es la siguiente. Te voy a resumir un poco como cuál es la idea de la relatividad y por qué es que nace, pero muy breve, Bien, bien. para no alargarme tanto. Ya. Existe la teoría eléctrica, ¿verdad? De la que Electromagnética. estamos hablando, sí. ¿Dónde sale? ¿A dónde habíamos dicho que salía? De experimentos, había salido muy empíricamente, ¿no? Y finalmente culminó con Maxwell y Maxwell describió muy bonitamente, y no hay por qué tocar esas ecuaciones, cómo se comportan el campo eléctrico y el campo magnético. Correcto. Ahora, Einstein sigue y dice, es como que dice, no dice esto exactamente, pero asume que en la teoría electromagnética que describimos con experimentos nos dimos cuenta de la naturaleza, de un aspecto de la naturaleza que antes no habíamos tenido en cuenta. ¿Mm? Ujú. ¿Ya? Y este aspecto nuevo de la naturaleza, totalmente ajeno a todo lo que habíamos estudiado, tiene que coincidir con toda la física que estamos construyendo. Entonces dice que todo lo que habíamos construido antes de la física, lo que habíamos dicho, el Jenga gigante, era simplemente una aproximación sin considerar las leyes que descubrimos de Maxwell. O sea que todo lo que sabíamos era asumiendo que la luz no existía, un universo oscuro. Claro, claro. O sea, mecánica Eh, clásica. pero
no Claro, tengo en consideración la luz, la velocidad de la luz, todas estas transformaciones de Lorentz raras, necesariamente el éter. claro. Sin contar el éter. Lo que Claro, llega claro, claro. Einstein a la conclusión es que si asumimos que la teoría electromagnética por sí sola, sin el éter, Sí, entonces si la combinamos con con las otras cosas materiales, con el movimiento, el principio de Galileo, podemos llegar a un nuevo principio de Galileo, uno distinto. una revisión. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, 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 sí. me corté yo. Sí. Ya. Entonces, este nuevo principio de Galileo es uno modificado. ¿M? Entonces, Sí. parte de dos principios, por así decirlo, como que rehace la relatividad de Galileo. Por eso se llama relatividad especial su teoría. ¿M? Entonces, Ajá, no sé si se ajá, entendió. mira, ya. ¿Se entendió? Como Esa que no me la sabía. O sea, básicamente le va a hacer una pequeña modificación a Galileo, le va a corregir la tarea y le va a decir, oye, mira, está bien, súper bien para tu época, pero ahora que ya sabemos estas cositas, vamos a corregir aquí porque a revisar. te faltó, te faltó considerar la luz y todos estos fenómenos que estamos observando ahora. Exacto, esa es la clave. Esa es la clave. Perfecto. Juntando estas dos cosas, Einstein se dio cuenta que no era necesaria la existencia del éter. Todo se podía explicar asumiendo estos dos principios, dos principios muy básicos. Y uno era que la velocidad de la luz era constante para todos los observadores, y Sí, el otro era que, bueno, el original, la relatividad original, que era que independiente de donde uno mire, la física es la misma. O sea, hay cosas, eso. lo primero que se enseña en física, ¿no? Necesitamos un observador y los fenómenos son... O sea, ¿te refieres a la simultaneidad de eventos o No, 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 no. El a la principio de transversalidad de las relatividad leyes? de Galileo. Todas las leyes de la física son las mismas independientes del marco de referencia. Hay cosas en las que tenemos que estar de acuerdo, es Ah, básicamente. ya, sí, o sea, estamos universalizando las leyes. Claro, la ley para mí es la misma que la ley para ti. Y eso es lo que no puede cambiar. Somos todos iguales, que era la idea a la que volvemos ahí. Dentro del cambio de referencia, porque cuando cambias de punto de vista sí cambian cosas, hay cosas que no cambian. Eso es lo que dice el principio básicamente. Y Claro, esas creo que son las cosas que mismas no ecuaciones, cambian pero sí. son las ecuaciones, claro, efectivamente. Entonces, Einstein llega a esta conclusión, que haciendo esa asunción y con esta idea de que, pucha, hay que modificar la física desde la base, la idea de éter se va, ¿ya? Se desvanece, se vuelve Y etérea y chaolín. superflua, la puso así en su artículo, se vuelve superflua. Mira cómo le pega a Poincaré y a Lorenz y a todos ellos, ¿eh? Se pega como sus tres combos. Y claro, al inicio, si tú lees esto y tú estás convencido en el éter, ¿tú qué dices? Este señor está... Este cabro Patrañas, chico, primero patrañas, claro, patrañas. patrañas, patrañas. No puede Pero estar es en lo que, correcto. claro, obvio. Pero es que Max Planck ya le había tirado el ojo, porque como habías dicho tú, él había hablado del efecto fotoeléctrico y estaba relacionado con el trabajo que Planck había hecho sobre el cuerpo negro. Entonces ya él Así le es. había pegado un ojo, y después cuando sube este nuevo artículo, a Planck le hace sentido y encuentra que su teoría está muy completa. O sea, iba a hablar con Einstein. De hecho, en una serie de Einstein que se llama Genius, hay una escena que aparece como este momento en el que es llamado por Max Planck y es como su ídolo y lo va a conocer y todo. Creo que lo he Es visto, muy... no he visto la serie, pero creo que he visto la escena. Sí, 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 sí. Pero claro, es que había que hacer no un switch matemático, porque desde el punto de vista de las matemáticas tú podrías haber tratado de seguir corrigiendo el éter, ¿no? Sí, Era era un salto conceptual que nadie quería hacer. Y por eso Einstein tuvo suerte de haber nacido donde nació y de haber seguido esa idea, porque claro, no, bueno, pero eh, también tiene propio mérito, porque yo, claro, nací en el tiempo que nací, o hubiera nacido allá, pero no me ponía a soñar con el éter, ni
se me ocurría que este concepto iba a ser superfluo si es que no lo tratamos con él, o ya trabajando en una oficina de patentes. Así que, a ver, está súper bien que hayan Es que tienes elegido que ese, pensar justo en que ese momento en igual donde estaba esa disyuntiva, pero él en su momento no tenía nada que perder. Y creo que por eso claro, en parte tomó esa decisión de ir en contra de todo. claro, No y tenía nada que perder. finalmente le funcionó porque tenía razón. Funcionó, pero excelente porque nos dimos cuenta que esa era la clave. No sé si sabes sobre el discurso que hizo el padre Kelvin, Lord Kelvin. El padre, Kelvin. Sí. Padre Kelvin. Mi santo Kelvin. No, Lord Kelvin hizo un discurso como 20 años antes de esto, antes de que todo esto ocurriera. Y él dijo, la física está acabada, básicamente. Sí, 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 eso No sí queda me acuerdo. nada más. No queda nada más que descubrir, Sí, solamente nos faltan dos problemas que para cuando termine sí. el siglo se van a ver resueltos. De Uno de hecho, los problemas era el éter y el otro era el cuerpo negro. Bueno, no era técnicamente el precisamente los cuerpo mismos negro. problemas que, bueno, no los mismos problemas, pero han desembocado en incluso los problemas que tienen ahora los físicos de física cuántica Claro, pero es y... que, ¿cachai? Que Kelvin sin querer tenía ahí, todos tenían ahí las dos ventanas po, Claro, conceptuales, la pero sí, mecánica cuántica y la relatividad. Pero, claro. claro. Pero bueno, esta El, idea de que la luz es algo especial también, que nace de la idea de la que la teoría de Maxwell está basada en cosas empíricas, también está errónea, está incompleta, después se descubrió. ¿Por qué? A ver si te descubres. a ver, espérate, replantéame la pregunta porque me perdí. O sea, estoy de acuerdo con que la luz es especial, o la velocidad de la luz es una constante universal, es la velocidad a la que se Las ecuaciones mueven de por Maxwell tienen WhatsApps algo. el campo eléctrico y el campo magnético, pero las ecuaciones de Maxwell Claro, tienen Einstein algo. dijo como, lo que te acabo de contar es que Einstein dijo como, holy shit, hay algo aquí. Y justo ¿Sí? era la teoría de Maxwell, ¿ya? Eh, esto hace parecer como que la luz es algo especial. Porque, igual que cuando estábamos hablando antes de que el campo eléctrico parecía una ilusión, que el campo magnético era una ilusión del campo eléctrico, así mismo estamos haciendo lo mismo ahora, ¿ya? Algo como similar. ¿Cómo? Estás Entonces, diciendo que ¿por la qué? luz es una ilusión ahora. No que la luz es una ilusión, pero que la luz es como importante. Ah, claro, que creo que esto me lo soplaste antes, que lo llamamos la La velocidad de la verdad, sí. luz, pero la velocidad de la luz no es intrínsecamente por la luz, sino que es la velocidad límite que tiene el universo porque es lo más rápido que algo puede ir, entre comillas, porque es la velocidad a la que ocurren los eventos. O sea, se comunica el campo eléctrico con el campo Perfecto, magnético. perfecto. Entonces, no es Wow. una velocidad de la luz, sino que resulta y acontece que la luz alcanza la velocidad más rápida que se puede alcanzar. Es el límite de velocidad en la carretera y la luz es un poquito descontrolada y va a esa velocidad, pero también hay otras cosas que se mueven a esa velocidad. Perfecto, no lo podrías haber explicado mejor. Wow, un 7, Eres mi 7, profesor ahora. estrellita, estrellita, no. Estrellitas y todo, Eh, sí, genial. es que claro, te lo había explicado antes, pero es esta idea de causalidad. Porque qué es aquello que tenían las ecuaciones de Maxwell que no tenían Galileo? ¿Ah? Esa pregunta nos podemos hacer, como, ¿qué es aquello que descubrimos del electromagnetismo que le está añadiendo salsa al resto de la física y hace que funcione? Son estos límites, o sea, Eh, pensaría, en estos límites universales es del la idea la de... luz o estás hablando de la ¿ah? causalidad, como que el campo Es eléctrico es es la la idea de causal. causalidad, claro. Pero Causa-efecto, delay en la causalidad. Así lo delay en la... explico Ya, mejor. yo creo que eso Delay. es más, porque desde tiempos inmemoriales yo creo que sabemos que el mundo opera con causalidad. Si es que yo muevo esto, esa cosa se cae Sí, o se mueve. sí, Si es que yo efectivamente. empujo este vaso, se va a desplazar. Pero que haya un delay en esa interacción, que es el límite de velocidad del universo, la velocidad que resulta tener la luz, velocidad de la luz. Creo que esa es la idea innovadora. Y eso es lo que nos Sí, sí, sí. dice Eh, la Newton, relatividad por en realidad. ejemplo, las leyes de Newton están basadas ¿en qué? En Galileo, ¿no? Claro, en las observaciones.
de Galileo, las transformaciones de Ya. Galileo, precisamente. Entonces, todo lo que conversamos de esta disyuntiva que afrontó Einstein, que dijo Galileo está equivocado, está diciendo Newton está equivocado. Y muchas veces cuando hablamos de fuerza o cosas, bueno, siempre tenemos en cuenta la causalidad, es cierto. Newton, de hecho, si uno sigue las leyes de Newton, uno puede pensar que el demonio de Laplace, que si uno sabe todos los parámetros del universo, podría predecir el futuro, ¿no? Es Entre comillas. como, sí, esta idea de la causalidad sí existe. Que Pero, sigue siendo en pero, pero, contención pero, ahora con el determinismo y muchas otras variables en el mundo de la física cuántica efectivamente. donde hay probabilidades, pero continúa. Bueno, ya, pero no nos metamos en el meollo No, de la cuántica eso todavía. Estamos es como, para otro momento, eso pero es para otro podcast totalmente aparte. concluye la idea. Sí. El delay. Ese es el problema. La causa-efecto en Newton y por lo tanto en Galileo no tiene un delay. O sea, es instantánea. Cuando yo ejerzo una fuerza en un objeto, ¿verdad? En un objeto material, imagínate yo estoy golpeándote. ¿Ya? Cuando mi Ok, mano no toca veo tu por qué harías cara, eso, pero no veo la causa de eso, no veo la ya. causalidad en eso, pero ok, sí. Adelante. Mohamed Ali contra yo, ¿ya? Cuando Mohamed Mohamed Ali Ali se te pelea, pega. Logan Paul, más moderno, ¿ya? Se peleó Logan Paul contra una Ahora abuelita. pégale tú. Entonces, Logan Paul le va a pegar un combo a la abuelita y el Ya, momento, según las leyes de Newton, el momento en el que el guante de Logan Paul toca a la abuelita le transmite una fuerza, precisamente. ¿ya? Está mal, Está equivocado. está mal. O sea, está mal que No, Logan le en la pegue a la vida real, abuelita y que se en la transmita vida la fuerza real instantáneamente. hay un delay entre que el guante toca a la abuelita y la abuelita siente la fuerza, hay un delay, no es instantánea, ¿ya? Sí, Eh, a ver, se explica mucho mejor si, ya, tú y yo estamos trabajando en la construcción, ¿verdad? sí. ¿Ya? Estamos llevando una viga muy grande, ¿ya? Y de repente yo me caigo en un hoyo. Mientras tú sostienes la viga de un lado, yo sostengo la viga del otro lado, ¿ya? Ajá. Yo mientras caiga, eh, Me vas a pasar más peso a mí. voy a tirar de un lado de la viga, ¿no? Claro. Y tú vas a sentir instantáneamente que yo tiré de la viga. No. No, va a haber Hay un una onda delay. acústica que va a atravesar la viga hasta que tú te des cuenta, ¿verdad? Hay un delay, Claro. ¿ya? Esa Mm, misma idea aplica a todos espera, los objetos. Espérate, ya, sí, espérate, porque dame si es que yo suelto la viga, la se está transmitiendo una onda acústica para que el lado, por Es ejemplo, que, izquierdo sienta que bueno, el lado derecho se caiga. Creo que no es tan buen ejemplo. Yo creo que un mejor ejemplo sería, no sé, cualquier interacción al pero si por nivel ejemplo yo, estructural son átomos y los átomos tienen interacciones electromagnéticas. Y las interacciones electromagnéticas, como vimos, se comunican por fotones. O bueno, no por fotones, pero se comunican a la velocidad de la luz. claro, Entonces, que es que tenga una al fin, velocidad determinada y esa velocidad eso no sea infinita, contradice la idea de que los eventos son continuos quería y llevar que, por ejemplo, la quería llegar a esa fuerza... idea, pero te me No te adelantaste. interrumpo. No, pero está súper bien, tienes toda la razón. Volvamos al ejemplo de Logan Paul, ¿ya? Ya, Cuando creo que el Logan ejemplo de Paul, Logan Paul es mejor. sí, ya sí. Cuando llega, sabemos que toda la materia es eléctrica, ¿no? O, bueno, no Claro, toda, pero ya, en su naturaleza. asumamos. Los electrones y todas esas cosas normales que tú y yo sentimos son todas cargadas eléctricamente, ¿no? Sí, Entonces, cuando el guante de Logan Paul interactúa con la cara de la abuelita, los átomos de la sí, abuelita sienten el motivo por el cual se tiran para atrás es porque sienten una fuerza eléctrica, ¿no? De repulsión. sí, Ujú. Entre los átomos de Logan Paul y los átomos de la cara de la abuelita. Entonces, si te fijas, Maxwell, o sea, las ecuaciones de electricidad y magnetismo están en todas partes, toda interacción física. ¿Mm? sí, Golpes, empujes.
no Cuando te sé, lo que paras, sea. cuando te sientas. Todas esas fuerzas que describíamos newtonianamente tienen teoría electromagnética metida en ellos, sí o sí. Ujú. Sí, Casi todo, de hecho, casi todo lo que te puedes imaginar de fuerzas, cuando vemos en el colegio fuerza, son todas cosas eléctricas, precisamente interacciones porque la materia atómicas tiene eléctricas, naturaleza eléctrica. claro. Entonces, eh, existe esta idea de la causalidad en Maxwell. ¿Por qué? Bueno, contaba antes que dos de las ecuaciones de Maxwell, o sea, la mitad, están dedicadas a la conexión entre electricidad y magnetismo, ¿verdad? Idea que uno está entrelazado con el otro, ¿verdad? Sí, Entonces, la idea de una aceleración es que cuando tú acercas dos cargas eléctricas, una va a generar un efecto en la otra. Pero el tema es que ese efecto no va a ser instantáneo, sino que se va a mover una y esa va a generar un campo eléctrico que va a su vez va a desvanecerse y al desvanecerse genera un campo magnético. Y el campo magnético se genera, pero como no hay nada que lo sustente, va a desaparecer. Pero ese desaparecer del campo magnético va a generar campo eléctrico y así. Esa es la onda electromagnética. ¿Ya? Entonces, si es como cuando tenemos dos objetos en un medio líquido, por ejemplo, en un agua, tengo dos pelotas de ping pong y empiezo a mover una, la otra va a sentir el movimiento de la que yo estoy moviendo, sí. por las ondas, Claro, las ¿sí? variaciones van a generarlas. Sí. Maxwell encontró que la fórmula de una onda que se propaga coincidía muy bien con las ecuaciones de Maxwell y por ende Maxwell mismo encontró que sus ecuaciones funcionan bien con una onda y por eso dijo, ah, la luz se propaga como una onda y coincidió con Huygens y Exacto, Young. exacto. Entonces, y bueno, como conversamos antes, el efecto magnético y el efecto eléctrico no se pueden separar. Están unidos sí o sí. Y especialmente en la acción de las fuerzas existe aceleración y cuando existe aceleración se forman ondas electromagnéticas. Entonces, cómo interactúan todas las cargas del universo es mediante una onda electromagnética. Se puede llegar a esa conclusión. Así que Precisamente. la cara de la abuelita es afectada por una onda electromagnética que proviene del guante de Logan Paul, ¿cachai? O se puede Sí, entender así. Y por lo tanto, toda fuerza que apliquemos, como dijimos, casi todas las fuerzas realmente son eléctricas con una máscara encima. Entonces, todas las fuerzas de Newton se pueden entender con un delay entre que el que ejerce la fuerza envía una onda electromagnética y le llega al que la recibe. ¿Cachai? sí. No, no sé si esto estará relacionado, pero o sea, claramente está relacionado porque estamos hablando de lo mismo, pero la idea de que la fuerza es la derivada del momento, ¿sí? Sí. Esa derivada, si es que yo quiero la fuerza en un punto aplicarla, va a ser la derivada instantánea, ¿no? Entonces sería la pendiente en cierto punto del momento. Pero lo que estamos viendo es que el cambio de momento de uno de los objetos va a ocurrir ligeramente antes que el cambio de momento en el otro objeto. Entonces, si bien esa diferenciación es correcta porque en un instante se aplica una fuerza, Ah, un objeto, el guante, va a ejercer la fuerza y en un tiempo de, ¿cómo se diría? La muy distancia que haya chiquitito. entre el guante Sí, sí, sí. la distancia que haya entre el guante entre el guante y la cara de la pobre señora y Ajá. eh, la velocidad de la luz sería el tiempo que se demora en la señora sentir la fuerza del golpe. Entonces tenemos que considerar que cada vez que hay una interacción de fuerzas, una interacción de traspaso de energía también, hay un mensajero que tiene una velocidad fija, la que no puede sobrepasar y esa velocidad no es infinita. O sea, el tiempo de, de traspasar esa información y la simultaneidad de eventos se pierde. Efectivamente, efectivamente. Ocurre que tú puedes imaginarte un agente, ¿ya? Un objeto que ejerce fuerzas o hace cosas que puede afectar a su ambiente, ¿ya? Sí, Imagínatelo el centro de una habitación o un lugar abierto, no sé, ¿ya? Eh, Debido a que cualquier cosa que ese objeto haga tiene un delay,
¿verdad? Ujú. Y ese delay está limitado por la velocidad de la luz. Sí, Entonces hay como, después de un tiempo, solamente hay un área alrededor de ese objeto, de esa gente, que puede ser afectada por él, ¿sí? claro, en un tiempo acotado. Claro, porque si no, por el tema de que es culpa de este delay, de estos mensajeros, de que la causa y el efecto no es instantánea, sino que se demora, hay un espacio de tiempo entre que yo efectúo y afecta. Hay como una especie de zona en la que un objeto puede afectar a su entorno, Claro. ¿ya? Creo que lo mejor Eso en para relatividad. Ujú. Creo que lo mejor para explicar esto es el alrededor de cómo ves en tus ojos. O sea, la luz viaja desde mi lámpara hacia mi pantalla, o bueno, mi pantalla emite cierta luz y yo la recibo en mi ojo, pero la luz que yo estoy viendo en este instante es la luz que emitió mi computador hace un tiempo, no es la que está emitiendo ahora mismo. Ese Exacto. mismo concepto de que la luz viaja a una velocidad muy rápida para nosotros, pero a una velocidad limitada, el mismo concepto de causalidad y también tiene que ver después con astronomía y el, el cielo que nosotros vemos es Claro, el claro, sí. pasado Es y que, que tenemos cierto universo observable porque la velocidad solo viaja a cierta velocidad y solo vamos a poder ver hasta tan claro. lejos, ¿no? Me gusta mucho esa analogía con la luz. Se entiende muy bien. Pero es que igual hay que sacarse un poco la idea de que eh, en qué tanto tiempo me afecta la luz. No es solamente la luz, es cualquier cosa que afecte a otra cosa. Como una cosa un poco No, filosófica, claro, claro, pero claro, sí, sí, es como, como el distancia en la que puedo afectar a mi entorno, a cualquier cosa. O sea, precisamente. enviar un mensaje, efectuar una fuerza, modificar mi entorno de cualquier manera o que sepan de mi existencia tiene un delay. Y eso ocurre para todos los objetos del universo. Nada se O salva. sea, o sea, cuando uno dice nada es imposible, bueno, las ecuaciones de Maxwell y Einstein se están diciendo que hay algunas cosas que son imposibles porque no puedes afectar cosas más rápido que la velocidad de la luz Entorno. y por lo tanto te Exacto. ves Hay cosas limitado que en son tus imposibles. acciones y por ende uno podría decir que el universo de posibilidades para una persona es finito. Sí, O bueno, depende de si es que el espacio es infinitamente y el tiempo son infinitamente eh, divisibles, pero se entiende mi punto, que estamos confinados en mm, cierto espacio sí. que puede no ser infinito, pero Entonces, el rango de si te cosas fijas, que podemos afectar está limitado por la velocidad de la luz. si te fijas, esto también va con la idea que habíamos hablado antes de que el campo eléctrico era una ilusión. Porque si existe solamente el campo eléctrico, ¿verdad? Únicamente ¿Sí? existe el campo eléctrico. Entonces no existe este acoplamiento y no pueden existir las fuerzas, no existe eh, la onda electromagnética. Y si no existe la onda electromagnética, entonces no hay delay. ¿Mm? Igual si solo existe el campo magnético o si existen los dos por separado y no están acoplados. Si no estuvieran acoplados, el campo eléctrico y el magnético, no existiría el delay para la fuerza eléctrica y por lo tanto para la mayoría de cosas, fenómenos que nosotros observamos. Y Claro, eso está raro, po. Eso es lo que asume Newton, po. claro, Es como que Newton dice, este acoplamiento no existe, entonces yo puedo afectar de manera instantánea los objetos que están en mi cercanía con fuerzas de contacto. O la gravedad también. Ocurre que la gravedad tampoco concuerda con la visión de este delay. La gravedad newtoniana te afecta de manera instantánea. Yo siento a la Tierra sin delay, lo cual pero está mal. actualmente pero actualmente se ha demostrado que la gravedad también se comunica a esta límite de velocidad que es la velocidad de la luz. Efectivamente. De hecho, ese fue el punto de partida de Einstein, que la gravedad no es instantánea. Y a partir de ahí trató de construir su teoría de Y la relatividad general. culminó en la relatividad general, perfecto. Hmm. Así que, chicos, el éter, aunque muchos se quieran casar con él, no existe. Si tú Estamos le en quieres comunidad pegar a una Newton. abuelita,
Si tú quieres esperar a una abuelita, siempre hay un delay. No se olviden de eso. Eh, ¿Qué Esas son las más? No conclusiones, todo es esas son las posible. conclusiones, no le peguen a las A, abuelitas. pe- a pesar de lo que les digan, no todo es posible porque hay cosas que no puedes afectar con tu entorno. Hay cosas que Por no si puedes acaso, afectar instantáneamente. a ponerle un nombre técnico, los científicos le pusieron a esta área que tú puedes hacer efectos en un cierto tiempo, ¿verdad? Le Ujú. pusieron cono de luz, por si Sí, acaso si eso alguien lo entra quiere más en buscar. astronomía, sí. Y ahí hablamos Cono de de luz que, es como depende de tu causalidad, o sea, a qué distancia puede afectar tu entorno depende de desde tal tiempo cuánto viaja la luz, pero es como es la causa y el efecto. Bueno, lo pueden buscar, si yo una siempre cosa lo vi se hacia puede. atrás, que si es que tú estás en este punto, lo más que podrías haber afectado en el pasado se extiende desde ti a la velocidad de la luz. Claro, O tal también vez se se podría puede mirar decir hacia adelante también. O sea, en el siguiente instante, digamos un segundo, que tanto puede yo afectar puedo afectar tales cosas eh, en tal espacio, en claro. tal espacio porque la luz va a viajar esa distancia en un segundo. Y cacha que esta idea de que la luz, los campos eléctrico-magnéticos son una ilusión, nos lleva a la teoría de la relatividad. O sea, si no se hubiera llegado a esa conclusión antes, no habríamos llegado a la relatividad de ningún lado. Así que, O sea, podríamos para que vivir en todos un se... mundo donde Einstein siguió soñando con el éter y aún creeríamos en el éter y se enseñaría y claro, resolvimos Bueno, la paradoja los del... científicos también debemos decir que no son tontos y habrían llegado a la misma conclusión de Einstein, sino un grupo de científicos, Claro, eh, pero porque ya no les habría quedado más opción, básicamente. claro, precisamente. Sí, Bueno, fue una gran vuelta que nos dimos precisamente para explicar este fenómeno de la electricidad y el magnetismo, ¿no? Nos llevaste sí. por la historia un poco de finales del siglo XIX y principios del siglo XX Cuando queda la para embarrada. Sí, cuando queda comprender la embarrada es cuando más entretenido. precisamente con la gran división entre la física clásica y la física moderna. Y todo para explicar cómo el campo eléctrico y el campo magnético están correlacionados, cómo se comunican a cierta velocidad y por ende cómo estamos limitados en la causalidad y en los eventos que podemos afectar alrededor de nosotros y cómo el universo en sí no tiene un éter, pero tiene un límite respecto a cuán rápido viaja la causalidad, cuán rápido viaja la información y cuán rápido puede viajar cualquier cosa, en esencia. Sí. Así Y, que debo llegamos a decir que eso. Sí. sí, debo decir que estoy muy agradecido por la oportunidad. Eh, que estas concepciones, estas ideas, como que no se entienden tanto en la carrera de física, en los libros de física se habla, pero con estas ideas como separadas, como que no se llega a esta conexión entre las distintas áreas, como que muchas veces se queda con que la velocidad de la luz es porque sí, ya, no explican eso. Entonces siento que es necesario explicarlo para que la gente tenga como un hilo conductor que seguir, no se pierda. Y, igual es entretenido, o sea, muy clickbait y todo. Gente, gente muy clickbait. No podrás Sí. creer lo que hizo Maxwell. Lo que hizo Bueno, en Einstein que dejó a conclusión, todos creo vueltos que locos. Einstein, Faraday y Maxwell, God. God, God. Sí, God. son God. Sí, no sé, yo soy más GOAT. fan del Ether. Sí. No, no sé cuál es mi Bueno, favorito niños, favorito. cuando se Ese será acuesten, otra piensen discusión. en el éter, sueñen por el éter Sueño por porque Ether si porque ya está sueñan, muerta. Muerta esa idea. capaz que lo revivan en el futuro, quién sabe. Y ustedes son los que lo Uno reviven. nunca sabe lo que va a pasar en el futuro. Tal vez es tu trabajo, Max. Revivir el Ether. Reír el éter. Sí, revivir el Ether para que nos salga de los problemas que tenemos actualmente en la física. Prefiero matar algo nuevo. Matar- ¿Qué vas a matar? Sí. Matar algo de lo que todos se quieren casar. Matar algo. La teoría de cuerdas, por favor, ya mátalo. Niños, esa es la moraleja. Ustedes tienen que matar a alguien de los que todos se quieren casar.
¿Qué se quieren casar todos ahora mismo? La unificación de la cuántica y la gravedad, ¿no? Ese es el gran problema que hay ahora mismo. ¿Qué puedes hacer para matar eso? Voy a añadir un tercer actor, una nueva teoría que hay que unir con las otras dos. Dejar un problema más grande. Que va a dejar la embarrada y no va a ser muy Claro. constructivo. O sea, Einstein rompió, pero rompió con propósito, ¿no? Y llegó a una solución más elegante. No tienes que destruir por Sí, destruir, o tienes que sea, destruir no vale que para... yo llegue y diga, voy a romper la relatividad sin argumentos y sin una línea teórica como atrás, como a ponerle h a e igual a mc al cuadrado, como que no. que Entonces esa referencia, ¿no? Eso no sirve, hay que llegar con una idea elegante Una H. y que todo tenga sentido. No, no Una sirve H llegar y silenciosa. ponerle una h, o sea. Sí, precisamente. Bueno, ha sido un placer hablar contigo, Max. Se nos pasó la hora un poco. Yo creo que podríamos haber explicado de manera más concisa tal vez el concepto. Pero viajar por la historia y comentar un poquito de los actores de la época yo creo que también es interesante y definitivamente hace el tema más memorable. Así que bueno, muchas gracias por venir a explicarme y explicar a los auditores acerca de este tema. Y un saludo para todos los que nos han escuchado. Muchas gracias por escucharnos hablar tanto tiempo de algo que seguramente muchos no encuentran tan interesante como nosotros. Pero ha sido realmente un placer. Con eso nos Eso despedimos y nos veremos en, ojalá, pongan otro de qué episodio. quieren que hablemos la próxima vez. ¿De qué quieren que Sí, no, hablemos la próxima vez? Esa es una buena pregunta. sí, por supuesto. Tenemos para hablar bastante, como pueden ver. Eh, Tal vez no todo está bien informado, Quizás pero el próximo capítulo sea de Cuántica, no quiero spoilear nada, pero quizás, si no les podemos partir con interesa. algo más simple. Tal vez. Yo puedo explicar muchas cosas. Yo sé que tú Tú puedes puedes explicar explicar muchas muchas. cosas. No sé, aquí yo ya estaba en mi límite. Pero, Ya. o sea, entiendo un poco de cuántica, pero no tanto como tú, claramente. Pero bueno, eso. Nos despedimos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.